Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores por invitarnos. Cuando llegue a los 10 minutos me cortas y, de acuerdo, y corto y ya está. Bueno, yo creo que todos los que estáis en la sala, conozco bastantes caras, ya sabéis de qué va la Operación Chamartín. Entonces, que os lo cuente quizás sea reiterativo y no conduzca mucho, ¿no? Luego, además, algunos compañeros van a profundizar, seguro que Félix Arias lo hará, y para no repetir, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones utilizando la Operación Chamartín como excusa o como referente. Yo creo que la Operación Chamartín incumple los criterios básicos de lo que hoy entendemos por una ciudad modelo, por una ciudad compacta, compleja, sostenible, cohesionada. Incumple porque, por ejemplo, incumple la compacidad. ¿Por qué? Porque le falta un discurso sobre las construcciones vacías que hay en la ciudad. En Madrid hay 150.000 viviendas vacías, pero sobre todo en Madrid hay millones de metros cuadrados de naves industriales, oficinas, locales comerciales en uso. Y cuando queremos aumentar la huella, cuando queremos construir más, también tenemos que plantearnos todo el capital social fijo que hay ahí pendiente. Ya este equipo de gobierno, y lamento decirlo, este equipo de gobierno no ha tenido en ningún momento un discurso sobre este tema que es fundamental. Probablemente había que haber abordado un plan, una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, del PGOUN del 97, para, entre otras cosas, abordar este tema que es absolutamente clave. Una segunda característica, esta operación no ayuda a aumentar la complejidad de la ciudad, todo lo contrario. Tanto porque, por un lado, la propia operación consiste en 2 unidades. Aunque se habla de 5 unidades, en realidad hay 2 grandes ámbitos, el norte y el sur de la M30. Un gran desarrollo urbanístico en el norte, un gran desarrollo terciario en el sur. ¿Dónde está la mezcla de usos? En ningún sitio. Pero sobre todo, y algo de lo que es algo de lo que más nos preocupa a las asociaciones vecinales, es dónde está la mezcla social. Cuando en una operación en suelo público solo el 20% de las viviendas tienen algún grado de protección y el 80% de las viviendas serán de promoción libre y presumiblemente, dado el sitio, dado el ámbito en el que están, serán viviendas para clase media, clase alta, para viviendas de alto standing. ¿Dónde está la mezcla social? ¿Dónde, en cambio, si hablamos de los PAU del sureste, si hablamos de los crecimientos del sureste, lo primero que nos encontramos es con 5.000 viviendas de integración social? En la Operación Chamartín, 0. Esta operación ayuda a la sostenibilidad. Solo un dato, luego los compañeros de MT probablemente tengan mucho más que decir sobre esto que yo. En la última mesa de la Operación Chamartín, el gerente de la MT dijo que esta operación, el traslado de las cocheras de la MT, iba a suponer anualmente 3 millones de gasto adicional, más 600.000 kilómetros de recorrido de los autobuses en vacío. No hay nada más que añadir sobre la sostenibilidad. Y por último, y probablemente sea una de las críticas a largo plazo más importantes que merece esta operación, ¿en qué ayuda al reequilibrio territorial? En nada. Profundiza en el modelo. Al norte, las oficinas, la industria de alta tecnología, el I+D, la vivienda de lujo. Al sur, pues ya sabemos lo que hay en el sur. Este proyecto no corrige eso en absoluto, al contrario, lo profundiza, al contrario, mete un montón de dinero público en el norte.
cuando ese dinero tendría lo mejor que ir al sur para hacer de motor, para hacer de tractor, para que el sur se pueda desarrollar y para que haya un reequilibrio en el territorio. Este proyecto ignora cualquier noción de igualdad, de justicia territorial, en el sentido de que detrás de esa justicia territorial lo que hay es la justicia social, la igualación de oportunidades. Una segunda reflexión que me parece importante plantear es esta operación tal como está planteada, sigue la dinámica del complejo inmobiliario financiero, no corrige, no contradice, no entra en contradicción con esa dinámica. En lo fundamental, el complejo inmobiliario, el complejo financiero, lo que ha planteado durante décadas en Madrid y fuera de Madrid es, uno, la intervención pública sirve para influir en la distribución del ingreso indirecto, el ingreso que todas las clases sociales tienen, que es un ingreso, por un lado, la accesibilidad, el acceso a las oportunidades. Eso va al norte, los mejores empleos, las dotaciones, el equipamiento de ciudad, las intervenciones medioambientales. En cambio, al sur llevamos los costes de la ciudad, los costes de vivir en la aglomeración, los vertederos, las depuradoras, la vivienda social, los barrios conflictivos. Luego no es raro que si miramos la esperanza de vida en el sur y en el norte haya diferencias. Luego no es raro que si miramos la tasa de paro de Valdemarín, en Moncloa, sea 5 veces inferior a la tasa de paro en Entrevías o en San Cristóbal. ¿Este proyecto eso lo corrige? No. Lo profundiza, lo continúa. No mete ningún antagonismo. No corrige el modelo, no se preocupa por corregir el modelo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, añade más a la lógica del complejo, que es la expansión del excedente. Y esta operación está premiando dos grandes cosas del capitalismo especulativo, de rentistas, que es el capitalismo inmobiliario. Uno, está premiando la privatización de suelos públicos, la privatización de capital público en manos privadas, que es en este momento probablemente el mejor ejemplo de la acumulación por desposesión que decía Harvey. Y además, algo tan tosco, tan burdo, como añadir edificabilidad, más edificabilidad, más edificabilidad, para que las cuentas cuadren. Hace poco salió un artículo de un urbanista reputado, de un urbanista famoso, que decía que lo importante no es si es grande o es pequeño, que lo importante es el diseño, etcétera, etcétera. Pero luego cuando hablaba del centro de negocios decía, pero este sí tiene que ser grande porque si no, no vale. Claro que tiene que ser grande, porque no es verdad que el tamaño no sea el problema, es que en este caso el tamaño lo es todo, porque el tamaño es la edificabilidad. Una tercera reflexión que también me parece importante plantear es las relaciones entre el capital y un gobierno de izquierdas. Decían los clásicos que gobierno y poder no es lo mismo, que hay una diferencia. Y es verdad que aquí es evidente que la hay. Y el poder económico, cuando ve que las cosas se tambalean, siempre amenaza con lo mismo, siempre sale con lo mismo, la huelga de inversiones. Si gobernáis contra la reproducción de las relaciones imperantes, nos vamos. Nos llevamos el capital, ahí os quedáis con los parados y los conflictos que eso traerá. Aquí ni siquiera han tenido que acudir a eso. Aquí ni siquiera han tenido que acudir a una amenaza cierta. Les ha bastado con el anuncio para obtener una cierta sumisión
de un gobierno que había planteado una reconducción más o menos correcta de la operación tal y como estaba planteada, y plantea el Madrid-Puerta Norte, pero 6 meses después volvemos a la casilla de salida, volvemos a las macromagnitudes y a las ideas del principio. En 6 meses cambiaron la voluntad, en 6 meses torcieron el brazo. ¿Y qué se podía haber hecho? La verdad es que esta es la pregunta del millón y yo no tengo la respuesta. No sé exactamente cómo un gobierno de izquierdas tiene que tratar con los grandes poderes económicos, no lo sé. Pero desde luego sí creo que hay unas cuantas ideas para empezar a trabajar en esa dirección. Una, empoderar, apoyar, impulsar a los movimientos sociales urbanos, en la medida en que al hacer eso estás apoyando y te estás ganando la voluntad de las clases que están contra el capitalismo, que están contra determinadas prácticas y que son las que te van a proteger, que son las que te van a dar calor. Son las que te han votado y son las que te tienen que mantener en el gobierno. Segundo, introducir en los proyectos, introducir en la práctica urbanística elementos importantes de corrección. ¿Es posible? Sí, es posible. No hay por qué reproducir sin ninguna corrección, sin ningún antagonismo, las formas de hacer ciudad que tienen los otros. También se pueden introducir y se deben introducir elementos de corrección. Desde la actuación por expropiación hasta la declaración de zonas para aplicar el tanteo y retracto en las ventas, hasta la reducción de la edificabilidad o, sobre todo, no premiar determinadas cosas como la privatización, como el aumentar los metros para que esto me cuadre, etcétera, etcétera, etcétera. O en el caso de la operación Chamartín, porque yo todavía no tengo claro si estamos ante una operación inmobiliaria o ante una operación financiera. Todavía eso no lo tengo claro. Pero ninguna de las dos cosas me gusta y creo que contra las dos cosas, desde un gobierno, incluso con el actual marco legal, es posible entrar al choque, buscar el antagonismo. Y una tercera cuestión, la resumo en una frase: la política no es el arte de lo posible. La política es el arte de perseguir lo imposible para conseguir lo posible. Y termino con una cuarta cuestión. Un gobierno de izquierdas, un gobierno del cambio, un gobierno nacido de las movilizaciones del 15M, de las mareas, de la lucha por la vivienda, un gobierno así, ¿tiene derecho a no aplicar su programa? ¿Tiene derecho a hacer algo completamente distinto de lo que dijo en campaña electoral? En mi opinión, no. Y si lo tiene que hacer porque surgen elementos que no se conocían, porque hay elementos sobrevenidos que en aquel momento no se sabían, hay que explicarlo. El otro día en la mesa, al compañero de la asociación vecinal, por cierto, no es de vecinos, es vecinal, al compañero de la asociación vecinal de la Prospe, le dijo: oiga, usted está incumpliendo el programa. Y la contestación que le dio el concejal es: no, el programa no se está incumpliendo porque lo hice yo y no es verdad lo que usted dice. Bueno, yo honestamente no me he leído el programa, no lo sé. Pero sí sé una cosa, y es que ahora Madrid, el PSOE, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, los que no salieron, los tres, firmaron con la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, es decir, con la FRAU, con Ecologistas en Acción, con Madrid Ciudadanía y Patrimonio y con otras organizaciones, firmaron un pacto contra la especulación. Y ese pacto dice
que Chamartín había que reconducirlo. Eso sí lo han incumplido. Y en la medida en que estoy seguro que el programa electoral decía que los pactos hay que cumplirlos, también incumplió el programa. Y eso no está bien. Porque no podemos decir que venimos a cambiar las formas de hacer política, las formas de hacer sociedad, y luego incurrir en los fallos, entre comillas, los de fallos, que han incurrido todos los que hemos conocido desde el 77 para acá. Eso no está bien. ¿Y eso a las organizaciones nos molesta? Sí, nos molesta, pues claro que nos molesta, porque nos sentimos engañadas, ninguneadas, utilizadas, etcétera, etcétera, etcétera.